Muy buenos días, les saluda el pastor Julio César Peredo. Tengo el privilegio de ser el pastor de la Iglesia Cristo Rey y en esta oportunidad quiero compartir unas palabras de reflexión dirigidas a los padres de familia de Kinda y el Colegio Golden Lion. Como es sabido, estamos atravesando un tiempo de crisis a través de esta pandemia a nivel mundial que se ha originado con el famoso virus del corona. Y muchas personas me han preguntado qué hacer en tiempos de dificultad o en tiempos de crisis. La palabra de Dios nos da un momento de esperanza para que nuestra alma pueda descansar y nuestros pensamientos también puedan estar estables en medio de la circunstancia. Mucha gente busca la paz a través de medicamentos, a través de terapias y de otras cosas que pueden ser sustituto a la genuina paz que solo podemos encontrar en Dios. Quisiera comentarles de que en este tiempo, reflexionando acerca de la palabra de Dios, encontré un pasaje que está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, y dice así: La paz os dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Es importante entender de que la paz que proviene de Dios es una paz diferente a la que podamos encontrar con los sustitutos de nuestra paz a nuestro alrededor. ¿Esto qué quiere decir? De que tal vez un medicamento, un ejercicio, un deporte, una terapia pueden contribuir para que nosotros temporalmente tengamos paz, pero esa paz no va a ser comparable con la paz que Dios ofrece. Entonces, en primer lugar, si nosotros acudimos a la palabra de Dios, encontraremos que hay una paz extraordinaria. Ahora, Dios muchas veces permite de que vengan momentos de crisis para que nosotros podamos buscarlo a Él y al buscarlo poder disfrutar de aquello que Él nos ofrece. El apóstol Pablo entendía muy bien esta situación y en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 6 y 7 dice lo siguiente: Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Mucha gente considera que la paz es la ausencia de problemas, pero tenemos que entender de que la paz es la estabilidad en medio de las circunstancias adversas o en medio de los problemas. Esto nos tiene que hacer reflexionar. En el versículo que acabamos de leer dice que no haya un afán o una ansiedad en nuestra vida, sino que la ansiedad nos lleve o ese problema nos lleve a buscar a Dios a través de la oración, con ruego, con peticiones. Y una vez nosotros tocamos las puertas del cielo a través de nuestras plegarias, Dios está dispuesto de brindarnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora mire lo que dice la Escritura: esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz va a guardar nuestros corazones y va a guardar nuestros pensamientos. Hay dos elementos fundamentales que la paz de Dios compete. El primero es el interior del ser humano. Cuando la Biblia habla de corazón, no se refiere a ese músculo que está bombeando y haciendo generar o circular la sangre dentro de nuestro organismo. Se refiere a lo más íntimo de nuestro ser. Y nuestros pensamientos es aquello que nosotros alimentamos a nuestro corazón. Cada uno de nosotros tiene un autodiálogo y en el momento de crisis ese autodiálogo se genera a través de nuestros propios pensamientos. ¿Qué vamos a hacer? Tendemos nosotros a ver la catástrofe, a ver los extremos y no nos ponemos a reflexionar acerca del propósito que Dios tiene en medio del problema. Mire, la ecuación es simple. Viene el problema, buscamos a Dios en oración y Dios en su generosidad nos permite disfrutar de una paz incomprensible para la gente a nuestro alrededor, pero muy comprensible en nuestro ser, porque guarda nuestro interior, es decir, nuestro corazón, y guarda nuestro pensamiento. En el versículo siguiente, el apóstol Pablo nos da una terapia maravillosa. Dice: por nada, hermanos, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Mi parte es ponerle un filtro a aquellos pensamientos nocivos que no son puros, que no son justos, que no son amables, que no son honestos, que no son verdaderos, que no tienen buen nombre. Es decir, Dios en su bondad permite la crisis para que yo le busque. Él me brinda a través de mis oraciones la paz que sobrepasa cualquier comprensión humana, que viene desde mi interior y me pide que mis pensamientos sean filtrados a través de una actitud correcta.
La pregunta que quiero hacer hasta ahora, entendiendo esta primera parte de la paz, que es la paz que Dios nos da, es cómo está su actitud en el momento de crisis. ¿Usted está buscando a Dios? ¿Usted está disciplinando su propia vida? ¿Usted realmente considera que Dios es el que le puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento? Amigo, esto lo podemos entender comprendiendo la dimensión de la paz. Alguien dijo por ahí de que la verdadera paz es tridimensional. Empieza una paz con Dios, una paz de Dios y una paz que ya una vez albergada en nuestro corazón se difumina o se transmite a las demás personas, que es la paz con los demás. Permítame aclararle esto. Yo no puedo experimentar la paz de Dios, que es la que acabamos de hablar, si es que yo no estoy pacificado con Dios. Y acá tenemos que entender cuál es el verdadero problema que tiene el ser humano. El verdadero problema no se llama un virus X. El verdadero problema para hacer la paz con Dios se llama el virus del pecado. Si usted pudiera entender a cabalidad lo que realmente significa el pecado, usted pensaría mucho acerca de su relación y su condición que tiene ante Dios. Déjeme decirle, pecado no es simplemente fallar. Pecado es ofender el corazón de Dios, es deleitarnos con las cosas que a Dios ofenden, que a Dios desagradan, y nosotros encontrar placer y plenitud en esas cosas que no agradan a Dios. Entendiéndolo de esta manera, mire lo que dice la Escritura. Nosotros somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, la Biblia dice que para que haya una paz, inicialmente tuvo que haber una enemistad. Si nosotros pensamos en la paz interna y queremos la paz de Dios, tenemos que tener esa paz con Dios. Y esa paz con Dios implica de que yo necesito entender cuál fue mi conflicto con Dios, cuál fue mi adversidad. Y ese conflicto se llama pecado. Pero eso no se queda ahí. Entendiendo que yo necesito hacer la paz con Dios, Dios no está distante de mí. Por el contrario, ¿sabe qué? El versículo primero del capítulo 5 de Romanos dice que nosotros tenemos justificación y paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entendiendo esto, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz fue un sacrificio con el propósito de pagar el precio de pecado que usted y yo y toda la humanidad ha incurrido ya por la desobediencia que hemos tenido ante Dios. Y Dios en su gracia, en su misericordia, en su bondad, decidió enviar a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es que cuando hacemos la paz con Dios, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador y pedimos perdón por nuestros pecados ante Dios, esa paz es solo por medio del sacrificio de Jesús. Amigo mío, querido padre de familia, yo le quiero animar a que no solamente piense en la paz por el problema, sino en la verdadera paz que viene a través de haber hecho una alianza con Dios y haber pedido perdón por los pecados. Pongámonos en dimensión y en una dimensión correcta. Viene la crisis, necesito la paz de Dios, Dios me invita a que haga la paz con Él. Y una vez yo tengo la paz con Dios, tengo acceso por medio de la fe a Cristo Jesús, que va a estar dispuesto a darme las maravillosas bendiciones que son producto de la paz. Ahora, tal vez usted ha pensado en esto. Muchas personas a nuestro alrededor son como esos botones que detonan ya nuestra propia inestabilidad. Y usted está diciendo, ay, pastor, es fácil para usted hablar de eso, pero usted no tiene el jefe que yo tengo en el trabajo, usted no tiene la esposa o el esposo que yo tengo, o los problemas financieros que yo tengo, o no tiene usted la suegra o el suegro que yo tengo. Permítame decirle esto. ¿Qué hacer cuando de nuestra parte nosotros queremos buscar la paz y las otras personas no quieren la paz? Esta es una buena pregunta. De hecho, Jesús en las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 indicaba bienaventurados los pacificadores. Es decir, nuestro llamado es un llamado a que nosotros busquemos la paz. Y como alguien dijo por ahí, el tango no se baila solito, necesitamos dos para hacerlo. Para buscar la paz también necesitamos de la otra parte que tenga el deseo de ser canal o conducto de la paz para no tener esa inestabilidad.
La Biblia es bien clara. Romanos capítulo 12, versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz para con todos los hombres. Me encanta esta escritura porque dice, si es posible y en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con los demás. Nuestro rol como creyentes, como personas que quieren buscar la paz, es hacer nuestra parte para allanar el camino de la paz. Pero si la otra persona no quiere, nosotros ante Dios ya tenemos una actitud de buscar la paz y la otra persona va a rendir las consecuencias por no buscar esa paz que anhelamos. En resumen, mi querido amigo, padre de familia, la paz en tiempo de crisis no solamente es pensar en las circunstancias adversas, sino pensar dentro del corazón. Hay una paz maravillosa que Jesús la da y esa paz que Jesús ofrece sobrepasa todo entendimiento. Primero hagamos las paces con Dios a través del perdón de nuestros pecados por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y una vez tengamos esa paz, podemos disfrutar el acceso a través de la oración para que Dios nos dé una paz sobreabundante. Eso va a provocar en nosotros el querer hacer las paces con otras personas. Porque seamos francos, el conflicto para no tener paz no solo se debe a un virus o a una circunstancia, también a las relaciones. Y Dios quiere que, dependiendo de nosotros, hagamos todo lo posible para buscar la paz con los demás. Mi querido amigo, espero que este tiempo de reflexión les permita concentrarse en lo que es más importante. Nuestro verdadero problema no es un virus, nuestro verdadero problema no es una situación, nuestro verdadero problema está en nuestra relación con Dios. Busque a Dios, el autor, consumador de nuestra fe y quien le va a dar la paz. Que el Señor les bendiga grandemente.